continuamos. Entonces, veníamos hablando de lo estructural y ahora también vamos a empezar a hacer referencia a ver qué pasó acá. Bueno, vamos a hacer referencia también a lo variable según las épocas. Entonces, en el apartado anterior me ha interesado desarrollar las ideas de Redler porque considero que cierta visión estructural del psicoanálisis brinda un marco conceptual de firmeza, de cierta firmeza, siempre y cuando no caigamos en dogmatismos para entender algunos fenómenos en lo dinámico y complejo de los cambios sociales. Y las dinámicas sociales actuales por momentos son vertiginosas. Entonces, de hecho, la preocupación por el estudio de la abuelidad, ¿por qué ha surgido en estos últimos años, digamos? Ha surgido justamente la abuelidad y la preocupación por la abuelidad ha venido de la mano de las grandes transformaciones demográficas y los impactos que ha tenido los cambios demográficos en la organización de las estructuras familiares. Es una emergencia histórica, es decir, es un hecho histórico reciente, el aumento de las expectativas de vida y las disminuciones de la fertilidad. Entonces, eso ha generado un fenómeno que en términos familiares, las estructuras de las familias actuales son estructuras cada vez más verticales, que se llama el fenómeno de la verticalización de la familia. ¿Qué quiere decir esto? Es que cada vez es más habitual la convivencia, es decir, que vivan, no la cohabitación, no es que convivan, pero sí que no que cohabiten, digamos, en el mismo espacio, pero sí que convivan en la misma época 3 o 4 generaciones en familias con pocos crecimientos laterales, es decir, como se tienen menos hijos, cada vez las familias son menos amplias en el ancho, pero como cada vez se viven más años, las familias a veces se hacen como más largas y conviven en el mismo tiempo histórico más generaciones. Entonces, el rol del abuelo es un rol que se vivencia en estas épocas a lo largo de más años que antes. Los abuelos actuales es más probable, además, que vivencien relaciones con nietos también adultos. Vuestra generación es más probable que muchos no hayan conocido abuelos, que otros hayan conocido a sus abuelos, pero que los hayan perdido relativamente jóvenes. ¿Por qué? Porque las expectativas de vida en esas épocas eran menores. Entonces, acá siempre hablando en términos demográficos. Después, bueno, cada uno de ustedes, cada uno en su caso particular, ha sido singular, evidentemente. Pero las tendencias demográficas actuales es hacia la verticalización de la familia y por lo tanto es cada vez más probable que haya más personas que experimenten la abuelidad y además una abuelidad más prolongada en el tiempo, es decir, más años de ser abuelo y además de ser abuelo no solamente de nietos pequeños, sino también de ser abuelo de nietos adultos y después la bisabuelidad, etc. Entonces, los abuelos actuales es más probable que vivencien relaciones con nietos también adultos. Otros cambios significativos se vinculan al ingreso de las mujeres al mercado laboral. La redefinición de las tareas, su vinculación con el género, la diversificación de las estructuras familiares. Ya no solo hablamos de familias tradicionales, mamá, papá, sino familias monoparentales, ensambladas, monoparentales. Entonces, esta diversificación de modelos de familia cuestiona incluso la definición de quién es un abuelo y quién es un nieto. Esto es muy loco, pero es muy interesante. Una mujer mayor inicia una relación de pareja con un señor ya viudo y cuya hija tiene una familia ensamblada con 2 hijos y un hijastro. Entonces la mujer se interroga, ¿puedo considerarme abuela de un nietastro de mi pareja? Es muy lindo porque el vínculo de la abuelidad es donde uno empieza a percibir que el peso del componente sanguíneo es una trampa en los enlaces amorosos, digamos. Es decir, que en realidad la cuestión de la abuelidad es cada vez más una dimensión simbólica. Hasta qué punto uno está con ganas de adoptar, de establecer un enlace intergeneracional, es como mucho más clave que el componente de la consanguineidad o no que hay en un vínculo. La mujer se interrogaba, entonces, ¿puedo considerarme abuela de un nietastro de una pareja, abuela de un nietastro de mi pareja? Bueno, Silvia Bleichmar, con su enorme capacidad para producir pensamiento en las personas sin escandalizar, sino simplemente desnaturalizar lo que nos parece más obvio, comentaba de un niño de una familia ensamblada que se apenaba por un compañero. Le decía, pobre, así que vos solamente tenés 4 abuelos. Entonces
Entonces, ¿cómo van cambiando nuestros modos tradicionales de entender las cosas? Uno cuando piensa en abuelo piensa en cuatro, pero las actuales familias ensambladas van generando justamente la posibilidad de que uno empiece a percibir que las reorganizaciones familiares actuales pueden ser muy diversas. En la película que vimos con, digo, de Paul y toda esta historia, yo creo que esa hija se va a quedar ahí en la Provenza, no se va a ir ahora a Canadá a trabajar y alejarse de todo, sino que, qué sé yo, a mí me da la sensación de que se va a ir a la Provenza. Y si en la Provenza de repente se encuentra con algún caballero que le entusiasme y arma otra historia, de repente esos chicos empezarían a tener abuelastros, quizás por ese lado, más presentes tal vez que los abuelos que tal vez existan por el lado de su padre, pero que en esta película ni siquiera son mencionados. Entonces, ahí uno empieza a ver que estamos en una época histórica en donde las estructuras familiares se han transformado radicalmente. Sin embargo, sigue, más allá de los cambios de estructura, sigue siendo central cuestiones que son las del orden de los vínculos trascendentes amorosos que se puedan jugar en las relaciones. Entonces, además del mencionado fenómeno de la verticalización de la familia, se ha producido otro fenómeno que es muy de estas épocas, que es la nuclearización, es decir, de las mismas, es decir, la tendencia a que la convivencia sea solo de dos generaciones. Lo que también incide en los modos del contrato tácito de participación de los abuelos en las dinámicas familiares. Lo que caracteriza en general, según los estudios, la participación se caracteriza por ser demandados como apoyos y soportes, tanto en dimensiones instrumentales como emocionales, pero al mismo tiempo sin márgenes para la definición de los lineamientos centrales de la formación y educación de los niños que recae en la generación intermedia. Eso está muy estudiado, de que es como el pacto explícito o implícito que en general circula en las dinámicas familiares. Es decir, cuídame los chicos, transformate en un apoyo, sos como una rueda de auxilio, pero los educo yo. Y en algún punto la mayoría de los abuelos también es como que aceptan ese pacto. Te puedo dar una mano de vez en cuando, puedo ser como una rueda de auxilio, puedo ser como una ayuda de vez en cuando, pero la responsabilidad del cuidado es tuya. Eso parece ser que es como la dinámica más regular que se encuentra en el común de las situaciones de abuelidad. Entonces, dicha participación se caracteriza por ser demandados como apoyos o soporte en tanto dimensiones instrumentales como emocionales, pero al mismo tiempo sin márgenes para la definición de los lineamientos centrales de la formación y educación de los niños que recae en la generación intermedia. Hay múltiples investigaciones que reportan el elevado porcentaje de abuelos que colaboran en las tareas de cuidado de los nietos como estrategias para posibilitar o facilitar el desarrollo de carreras laborales de los hijos y de las hijas, mujeres especialmente. En la misma película, si los chicos están yendo a la casa de los abuelos es porque esta mujer tenía que irse a ver unas posibilidades laborales. Eso es muy común. Al pensar en el abuelo de Cárcano, un hombre en un contexto rural cristiano de mediados del siglo XIX, y en Cipe Linkowski, una abuela en un contexto urbano, judía de inicios del siglo XXI, se hace evidente cómo una época histórica define y estructura en gran medida las trayectorias vitales de las personas. Y aún así, nuestro desafío es tratar de construir conceptos que nos permitan ver más allá de la diversidad que imponen los cambios, aspectos de mayor invariabilidad como lo son las humanas necesidades de trascendencia. Entonces, esa para mí es como la síntesis que me interesa. Es decir, sí, variabilidades que hacen que las cosas puedan ser muy distintas en muchos aspectos. El modelo de familia de Cárcano es uno, el modelo de familia de la Cipe-Linkowski ya es distinto, el modelo de familia de Paul, la desarticulación que está ocurriendo, eso está muy ligado a las épocas, muy esperable que esas cosas vayan cambiando por las épocas. Y sin embargo, hay aspectos que son más trascendentes, las necesidades de trascendencia humana. Entonces, en este punto, pero sin poder desarrollarlo por exceder las posibilidades del presente escrito, dice, se deben rescatar los aportes de Erik Erikson. Este autor integró aspectos del psicoanálisis en la perspectiva del ciclo vital, y especialmente significativo es el concepto de la generatividad, la necesidad de trascendencia, la inmortalidad simbólica, para comprender que la abuelidad es una expresión generativa en el ámbito familiar, en la mediana edad y en la vejez. Ahora vamos a la idea de la transición entonces hacia la abuelidad. Hay una transición, este es como quien dice ya no pensar lo estructural, sino el aporte de lo que se llama la teoría de los cursos de la vida. Entonces,
cómo cada uno va a vivir la abuelidad tal vez también tenga que ver con cómo se ha dado este proceso transicional hacia la abuelidad. Una transición es un cambio en estatus, rol e identidad. Mamá, vas a ser abuela. ¿Qué? Si no te gusta la palabra, sonaste porque lo mismo te la van a enchufar. En términos identitarios, va a transformarse su identidad. En términos de roles, te van a empezar a pedir que juegues también algunos roles. En términos de estatus, todo lo que dijimos de que te llamen abuelito. Las personas en el desarrollo vital consideran la transición hacia la abuelidad como un evento vital de mucha significación y de importancia emocional. Esos son los resultados de las investigaciones. En general, las personas consideran que la transición hacia la abuelidad es, en la perspectiva, en líneas generales, el común de la gente reporta que esa transición ha sido significativa en sus vidas. No es un hecho insignificante. No es un pilar identitario, pero no es un hecho insignificante, no es un hecho menor, no es un hecho que no tenga ningún tipo de sentido. Hay un trabajo de unos investigadores israelíes, Noy, Taubman y Ari, que es un texto, bueno, por supuesto que están en inglés todos esos textos, lamentablemente, pero que es una buena síntesis de un esfuerzo de ubicar a la abuelidad en la perspectiva del ciclo vital en el marco de otras transiciones que se realizan también en la segunda mitad de la vida. La transición hacia la abuelidad no ha sido tema de estudio con la intensidad que han tenido el estudio de la transición que implica la paternidad. No se ha estudiado tanto la abuelidad como se ha estudiado la transición que significa la paternidad o la maternidad. Está claro que no hay el mismo interés ni la misma cantidad de estudios hechos de dos transiciones en los roles familiares, como son estos. La transición hacia la abuelidad puede ocurrir dentro de un rango de edad que es muy grande y muy flexible. Es decir, ¿en qué momento ser abuelo? Hay evidencias de que esa transición se puede dar desde etapas muy tempranas, abuelos de 30 y pico, o puede ser que te agarre la abuelidad a los 80 y pico. Entonces la transición hacia la abuelidad puede ocurrir dentro de un rango de edad muy grande, muy flexible. Desde la perspectiva del curso de vida de Glenn Elder, se postula que las sociedades definen relojes sociales que determinan el timing que se considera apropiado para cada transición. También dichos relojes sociales determinan las expectativas y las creencias respecto a lo que es esperable en una edad. En el caso de la abuelidad, la transición está dada por el nacimiento de un hijo, y en este punto el evento tiene un componente incontrolable, por supuesto. Pero hay investigaciones que muestran que la edad en que se produce esa transición es significativa. Se han hallado evidencias de que las personas que son abuelos de manera muy temprana o muy tardía, es decir, los que estarían como fuera de ese timing o ese reloj social, son las personas que de repente van a vivir el proceso de la abuelidad o la transición hacia la abuelidad con mayores ambivalencias, con mayores dificultades con ese rol o con mayores grados de conflictos familiares. Es bastante lógico, ¿sí? Es decir, es muy probable que en estas épocas, si alguien es abuelo a los 30 y pico o a los 40 y poco, probablemente sea un conflicto familiar, porque seguramente en estas épocas un abuelo a los 40 y pico es producto de que hay un hijo joven que quizás ha llegado a la paternidad o a la maternidad sin buscarlo, sino como algo no deseado, como algo que fue más un descuido, que fue más algo del orden de la... de un accidente que de una búsqueda muy programada. ¿Por qué? Porque las que caracteriza más a estas épocas históricas es que se ha extendido la edad en que las personas quieren hacer la transición hacia la paternidad, ¿sí? Y por otro lado también es entendible que es más conflictivo o es más ambivalente la abuelidad en edades muy avanzadas, porque en edades más avanzadas, con mayor fragilidad quizás en algunos aspectos o con menos fuerzas físicas en algunos aspectos, es más difícil poder asumir algunas tareas ligadas a la abuelidad, como poder guiar o como poder acompañar o como poder disfrutar de los enlaces con los nietos. De vuelta en cordobés básico, es decir, si vos tenés 50 años, qué sé yo, la Irene se puede aguantar a estos nietos porque la Irene de nuestra película estoy hablando, ¿no? La Irene todavía está en cierta plenitud como para aguantarse un verano a los nietos. Ya si se los quisieran dejar más tiempo, te la debo.
pero digamos, justamente está todavía como con ciertas energías vitales como para poder asumir algunas tareas asociadas a ese rol. Pero si Irene tuviese, qué sé yo, que tal vez 15 años más y algunas fragilidades físicas y qué sé yo, y tuviese que hacerse cargo de los nietos por estas exigencias familiares un poco excesivas, probablemente se viviría con más dificultad ese rol. Entonces, pareciera ser, muchos estudios muestran eso, que habría como aquellas personas que consideran que han sido abuelos en el momento apropiado, esto del timing, reportan una transición más positivamente aceptada. No está de más recordar en este punto que lo apropiado varía según las épocas y los contextos sociales y es esperable que ser abuela cercana a la mediana edad en contextos con menor acceso a educación formal y quizás ese mismo hecho es considerado fuera de tiempo en las clases altas. Es decir, esto del timing hay que tomarlo con pinzas porque, insisto, también hay un timing que está muy definido según clases sociales. Esto que yo decía de que si a los 40 estás siendo abuelo, por ahí lo puedes ver con cierta extrañeza, bueno, es más común en clases medias y medias altas en donde se espera que la paternidad llegue después de cierta adquisición de educación, de formación, etcétera, etcétera, y de repente en clases sociales con menos recursos la cuestión de lo familiar tiene más peso, tiene más significado y no está tan fuera del tiempo social que como en otro grupo social. Entonces, las transiciones vitales, al implicar cambios sustantivos, posibilitan experimentar aspectos positivos y negativos. En relación a los aspectos positivos de la abuelidad se han reportado sentimientos de logro, sentimientos de sentido. También hay evidencias de mejoras en la autoestima, menores síntomas depresivos, deseos de vivir más años. Estos son siempre, insisto, estudios en grandes poblaciones que llegan a este tipo como de datos en base a poblaciones numerosas, siempre entendiendo que es distinto a la experiencia singular de cada uno, ¿sí? Respecto al bienestar, las evidencias asocian la transición a la abuelidad con el bienestar eudaimónico, no así con las experiencias de bienestar hedónico. Las personas además tienden a reportar un grado de disfrute del rol de abuelo mayor al que habían esperado. Ahí me voy a detener un poquito porque son palabras técnicas un poco complejas, pero nosotros tenemos como dos tipos de bienestares. Hay un bienestar que es el hedónico, que es el placer que vos tenés, que vivís en el aquí y ahora. ¿Se comprende? Es decir, el placer hedónico es el placer del disfrute de algún tipo de experiencia presente, ¿sí? En cambio, el bienestar eudaimónico es un bienestar como ligado a una sensación vital de armonía o de serenidad, que es como una cosa más filosófica. Entonces, pareciera ser que la abuelidad se asocia más a un tipo de bienestar. Este que es más bien ligado a una sensación de serenidad o armonía o de sentido que tiene la vida, de trascendencia y de cosas de esa naturaleza como más filosófica se podría decir, ¿sí? No hay tanta evidencia de que la abuelidad reporte bienestar hedónico. Y se los digo de nuevo en Córdoba, pero me acuerdo siempre de las alumnas que dicen, qué placer cuando vienen los chicos, qué placer cuando se van. Porque la presencia concreta con los nietos, digamos decir, el compartir constante con los nietos, obviamente que puedes reportar placer hedónico, pero no solamente reporta placer hedónico, ¿sí? Sino los vínculos tienen como una intensidad y tienen un componente también de agotamiento o de desgaste o de cansancio. Piensen ustedes en la película, digo, sí, reportan montones de cosas muy placenteras, pero también hay que tener paciencia eh, con muchos de los comportamientos, con muchas cosas que en realidad no reportan justamente una cosa de placer hedónico. Entonces, las personas además tienden a reportar un grado de disfrute del rol de abuelo mayor al que habían esperado. Eso es muy interesante, es decir, que en general las evidencias de las investigaciones muestran que las personas un poco como que tal vez se sorprenden un poco más de lo que esperaban de lo que iba a ser este rol. Ahora bien, entender que las transiciones son también cambios y pérdidas de roles e identidades previas nos permite comprender que haya estudios en los que se encuentran pensamientos y sentimientos negativos en relación a la abuelidad.
Aspectos positivos y negativos no son necesariamente opuestos, sino que pueden presentarse de manera concurrente. ¿Quiénes evidencian en general también más costo en el rol? Los abuelos muy implicados en el cuidado de los nietos evidencian y reportan los costos del rol. La abuelidad puede constituirse en una carga y ocurre cuando las transiciones se producen a menor edad y coinciden con momentos de las carreras laborales o familiares con muchas demandas, ¿sí? Entonces, también se reportan incidencias negativas de la transición hacia la abuelidad cuando hay motivos muy estresantes que lleven a que los abuelos deban hacerse cargo de los roles parentales. Otras emociones negativas se asocian simplemente al hecho de que hay una asociación simbólica entre la abuelidad y la vejez, lo que ya habíamos mencionado en algún momento de la clase. Pero uno de los puntos más estudiados es este, es decir, de que la cosa se hace mucho más estresante cuando hay como una necesidad o como una obligación de hacerse cargo de roles más bien parentales. Che, estoy viendo que estoy muy despeinado. Bueno, perdón. Esto de trabajar en la casa. La literatura profesional entonces tiende a ignorar los aspectos negativos de la transición hacia la paternidad, haciendo foco generalmente en los aspectos más positivos. Nuestra sociedad presenta un sinnúmero de publicaciones, de revistas y de programas de preparación para la paternidad, pero prácticamente nada en relación a la abuelidad, ¿sí? Entonces, eso es como una advertencia, es decir, hay que estar advertidos de que hay aspectos negativos en estas transiciones también. Sobre la paternidad en general y la maternidad siempre se habla de ¡ay, lo lindo de la paternidad! Hay que poder hablar también de los aspectos negativos de esas cuestiones, porque si no estamos generando visiones sesgadas y simplistas. Cuando uno es padre también tiene ganas de matarlos a los hijos, se cansa, se agota, hay momentos en que quiere, en estas épocas de, de cuarentena, ni te cuento las cosas que circulan en los grupos de WhatsApp de los padres. Hay momentos en donde no solamente vos los amás a los chicos, sino tenés ganas de tirarlo por el balcón. En el grupo de WhatsApp nuestros comentarios siempre es menos mal que tenemos red en el balcón, porque si no, no sé si hubiéramos aguantado la tentación en ciertos momentos de lanzarla. Bueno, con respecto a la abuelidad, entonces digo, también uno tiene que poder hablar de cómo pueden haber componentes negativos y sobre todo hay mucha literatura con respecto a la paternidad y prácticamente nada con respecto a la abuelidad. Entonces, otra variable de importancia es cómo se produce la transición hacia la abuelidad. Una variable que es bastante significativa es el género. Las investigaciones muestran sistemáticamente que son las mujeres las que tienen más capacidades para adaptarse positivamente al rol. Es más fácil ser abuela que ser abuelo, según las investigaciones. En la película está claro también eso, de que le es mucho más fácil ser abuela a Irene que ser abuelo a Paul. Reportan mayores grados de involucramiento en el cuidado de los nietos, aunque no hay evidencia de que la satisfacción con el rol sea muy distinta entre varones y mujeres. Posiblemente en estas diferencias de género el factor cultural en estas épocas sea el de mayor peso explicativo. Todavía estamos en culturas en donde a las mujeres siempre se las ha invitado más o se las ha demandado más la participación en la vida familiar. Y también hay hallazgos consistentes de mayor implicación en el rol y mayor involucramiento entre abuelos y nietos en la línea materna. Eso también hay como mucha evidencia de que en general en las vidas inciden más las abuelas por la vía materna, pero por esto mismo que tal vez tenga que ver con una cosa cultural, es decir, que es más cercano el vínculo entre abuelas, entre mujeres, ¿sí? En la película está claro, Irene es la abuela materna, es la abuela materna, ni aparecen los otros abuelos, no sabemos nada. Las madres tienden a buscar a sus propias madres para consejos respecto a crianzas y cuidado. Entonces las personas poseen diferentes recursos, materiales, salud física, atributos de personalidad, para afrontar los desafíos de cada transición vital. Las investigaciones evidencian entonces que los recursos personales con los que se cuente antes de una transición muchas veces son el mejor predictor de cómo tal transición será. Más salud mental, más recursos para afrontar los desafíos que las transiciones implican. Hay evidencias de mayor adecuación y mayor aceptación de la transición hacia la abuelidad en personas que están con buena autoestima, con buena sensación de dominio.
Por supuesto, imagínense que si para algunas personas tal vez la transición hacia la paternidad fue algo monstruoso, desgastante, los hijos nos sacaron canas verdes, no los toleramos con facilidad, fue una tarea ímproba, desgastante. Bueno, para una persona así, evidentemente que después la transición hacia la abuelidad implicaría nuevamente montones de desafíos de poder entender una generación más joven, etcétera, etcétera. En el caso de Paul, que tenía un poco menos de recursos que en Irene, bueno, se ve esa dificultad. Le costó la relación con una hija, ahora le está costando también relacionarse con un nieto. Finalmente, la abuelidad puede ser también pensada en términos de crecimiento personal, un cambio psicológico experimentado a partir del afrontamiento de eventos difíciles y desafiantes. Hay evidencias de este tipo de crecimientos ante eventos postraumáticos, también ante eventos normativos como la paternidad y la maternidad. ¿Por qué no podría ser el caso de la abuelidad? Para mí está clarísimo en la película. Si la abuelidad, en el caso de Paul, la experiencia de convivir con esos nietos en ese verano fue una experiencia claramente de crecimiento personal. Él mismo lo enuncia. Fue mi mejor vacación, mi mejor verano de la vida. Los procesos de crecimiento personal implican una dimensión cognitiva y emocional y se reflejan en los tres grandes dominios. Cambia la autopercepción, cambia la comprensión que uno tiene de uno mismo, la integridad, la sensación de fuerza interna. Cambia la percepción de los vínculos con los otros. Pudo redefinir la relación con la hija, con los nietos. Se trabajaron cosas también con su pareja. Importancia de los vínculos y habilidad para ganar lo mejor en ellos. Y cambios en la filosofía de vida, es decir, modos de apreciar la vida, modos de percibir la vida, de establecer prioridades, etc. Para mí estos tres elementos, los tres, reflexionenlos, pero están absolutamente presentes en la dimensión de la película, de lo que significó para Paul esa relación con sus tres nietos. En estudios recientes se hallaron pensamientos y sentimientos que evidencian crecimiento personal en personas con reciente transición hacia la abuelidad. Vamos cerrando, y es muy cortito ya. Entonces, en este trabajo hemos intentado ajustar el significado de la abuelidad en tanto concepto en el campo de la psicología, lo hemos distinguido del uso coloquial que se da del abuelo, abuelo, abuelo. Hemos argumentado por qué las personas mayores no deben ser etiquetadas con esa palabra. Podemos estar asignando una posición que la persona no tiene, porque no todas las personas mayores son abuelos, y estamos confundiendo abuelidad con edad avanzada, que tampoco es necesario en todos los casos. La abuelidad se circunscribe a una dimensión que es la familia, lo familiar, y no se trata de algo ni normativo, de una normativa no universal. Tanto la paternidad como la abuelidad son dimensiones posibles para el desarrollo personal en la vida adulta, pero también sabemos de sobremanera que la generatividad, es decir, hacer de nuestras vidas adultas algo fértil y algo productivo, no se restringe tampoco solamente a la vida familiar, que los caminos hacia una vida plena e íntegra incorpora dimensiones que no son solamente las cuestiones familiares. En la película anterior, cuando pensamos en el exótico Hotel Marigold, los caminos hacia la integridad no solamente son las vidas familiares. Graham no tenía hijos ni nietos y tenía una vida muy plena. Marge tiene hijos y nietos, pero tampoco sus preocupaciones centrales se abocan estrictamente a la dimensión familiar, sino en otros aspectos identitarios y así. Entonces, no se restringe la dimensión familiar, y los caminos hacia una vida plena e íntegra incorporan dimensiones extrafamiliares, trabajos, amistades, actividades sociales. La integridad psíquica en la vejez no se reduce a una lograda resolución de las dialécticas de la vida familiar y la descendencia. Tras esta aclaración, se hace evidente que la abuelidad es una potencial ganancia en el proceso de envejecimiento. Los vínculos amorosos entre abuelos y nietos otorgan placeres y satisfacciones profundas en tanto y en cuanto puedan resolverse las ambigüedades presentes en todos los vínculos humanos, amores, odios, angustias, y enfatizamos lo potencial, pues así como la paternidad también puede desencadenar grandes dificultades y grandes angustias, los vínculos con los nietos pueden reeditar o los grandes placeres y los grandes descubrimientos de la paternidad, la maternidad, o pueden reeditar también las grandes dificultades y las grandes angustias que uno ya vivió también con los hijos, por poner un ejemplo. Entonces, por eso consideramos
de valor rescatar los aportes del psicoanálisis para proveer una mirada profunda de la dimensión vincular. Al mismo tiempo, y en discrepancia con la idea de crisis de abuelidad, yo creo que es preferible pensarla y ubicarla como transición, no como crisis. No todas las personas van a vivir la abuelidad como crisis. Al contrario, posiblemente la abuelidad se transforme en algo crítico y en algo penoso y en algo difícil solamente para aquellas personas que en sus vidas y en sus historias familiares previas quizás todavía no se han resuelto las dialécticas prototípicas del amor y el poder vincularse amorosa y cuidadosamente entre las generaciones. Entonces, si eso no se ha resuelto todavía previamente en la vida, bueno, es probable que la abuelidad tal vez reedite muchos de esos conflictos familiares. Pero las investigaciones actuales nos evidencian que generalmente las personas vivencian la transición hacia la abuelidad como uno entre tantos eventos vitales desafiantes y al mismo tiempo como un evento que es promotor del desarrollo y del crecimiento personal. Ahí hay toda la serie de referencias bibliográficas, pero bueno, con estos temas ya creo que hemos profundizado mucho las dinámicas familiares que se pudieron ver en la película. Les voy a pasar, para el que tenga ganas de leer este artículo, sobre algo que hay poco escrito, ¿sí? Porque realmente sobre lo que es la relación entre abuelos y nietos es poco lo que se ha escrito, no es tanto lo que se ha investigado, pero ya hay cositas, digamos, y que en este artículo yo he tratado de que se sinteticen y rescatar algunas cosas, es decir, esto de las ambivalencias que surgen también en esos vínculos, de no quedarnos con el discurso simple o naif del abuelito dime tú, como quien dice, sino poder entenderlo en la complejidad que estos vínculos, que estos vínculos tienen y todo lo que se tramita también en ellos. Bueno, como les decía, la semana próxima yo les voy a pasar ya el link de la próxima película con la cual nosotros nos vamos a meter. Una película que se llama Una pastelería en Tokio. Es una película japonesa. Ojalá que les guste. Es otro estilo. Estamos viendo, la verdad, que producciones muy distintas. Es otro estilo. Los japoneses tienen un modo de narrarnos mucho más pausado, mucho más sereno, pero que tiene mucho que ver como con algunas de las cuestiones centrales que vamos a ver en esa película. Y en donde ahí, lejos de haber una historia familiar, hay una mujer mayor que no tiene hijos, que no tiene nietos, y que sin embargo hay de nuevo algo que es lo del enlace de las relaciones en relaciones intergeneracionales con una persona adulta, con una persona joven, y hay algo que vamos a trabajar mucho que tiene que ver con cierta filosofía de vida que está en juego en nuestro personaje central de la película, ¿sí? Bueno, estimada gente, les mando un beso enorme, todos mis saludos. Nos vemos en mayo, porque la semana que viene ya es mayo. Nos vemos de estos modos, en donde yo pongo mucha imaginación para imaginarlos del otro lado de la computadora. Y bueno, mi deseo genuino de que todos estén transitando de la mejor manera posible estos momentos vitales. Un gran abrazo y estaremos conectándonos por estos medios. Hasta pronto.